Comenzamos con el primer tema, lubricación de compresores de frío a cargo del ingeniero Hernán Bellante de la empresa Lapsa Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Bellante, como habrán visto en la placa de recién. Nosotros, en el caso de este particular, vamos a hablar acerca de lo que es lubricación de compresores de refrigeración. Vamos a hacer una breve temática que está relacionada con una introducción que tiene que ver con lo importante que es el lubricante tanto para lo que es el equipo, lo que es el compresor de refrigeración, como en el caso particular para nosotros al Lapsa como empresa, en lo que tiene que ver con la formulación de producto. Vamos a tocar como segundo tema lo que está relacionado con los fluidos de compresores de refrigeración. Vamos a hablar de lo que es un aceite mineral, lo que es un aceite sintético, cuáles son las diferencias entre ellos y algunos aspectos generales que tienen que ver en la eficiencia que tienen como lubricantes en cada tipo de compresor. Y por último, en el punto 3 de esta charla, vamos a hacer una breve recomendación de lo que tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Todo lo que es la herramienta de mantenimiento predictivo, que un poco les informa y los guía acerca de qué hay que hacer con el aceite usado y cómo evaluarlo y cómo tomar decisiones de las lecturas que hacemos con los análisis de aceite, ¿sí? Bueno, como les venía un poco nombrando, lo que tiene que ver con lubricación de compresores de refrigeración, un aspecto muy importante y, bueno, por lo que nos tiene justamente acá reunidos, es que la durabilidad de un compresor de refrigeración tiene un vínculo muy estrecho, está muy ligada con lo que es la calidad y el tipo de lubricante que utiliza el compresor. Siempre es una frase un poco trillada, pero se usa mucho, ¿no? Que el lubricante es la sangre del equipo y en parte tiene que ver con eso. El lubricante lo que va a garantizar es que el compresor dure más o que dure menos tiempo y bueno, por supuesto que estamos hablando de un equipo costoso y es muy importante que tengamos ese cuidado y esa protección para el equipo. Con respecto a lo que es la parte nuestra, ¿no? En la parte de la ingeniería de lubricación, también en este caso particular el aceite de compresores representa una temática bastante compleja porque hablamos de un aceite que tiene que soportar muy bajas temperaturas, condiciones de muy altas temperaturas, tiene que tener también en algunos casos el contacto y el apoyo, digamos, y la miscibilidad o no miscibilidad con los fluidos refrigerantes. Por lo tanto, todo lo que es el diseño de un lubricante para compresores de refrigeración realmente es una temática muy compleja para nuestro sector, ¿no? Para lo que es la ingeniería de lubricantes y bueno, representa muchos desafíos que son los que vamos a ver ahora, ¿no? Que viene en esta diapositiva. ¿Qué es esto, no? Lo que tiene que cumplir justamente un lubricante para un compresor. El lubricante para compresor tiene que cumplir muchas acciones, como la primera que vamos a mencionar, que es minimizar el desgaste, el rozamiento que puede llegar a tener el compresor en sí, las piezas rotantes que tengan dentro del compresor, porque justamente el efecto que busca con minimizar el desgaste y el rozamiento es extender la vida útil del compresor. Y algo que no es menor, es muy importante porque realmente el compresor de aire, perdón, el compresor de frío tiene un consumo energético muy alto y si uno garantiza que puede disminuir el rozamiento y el desgaste, también está comprobado y hay casos documentados donde se demuestra una baja importante del consumo eléctrico que significa un ahorro muy importante en el final del año. Después otro efecto muy importante, una característica muy importante que tiene que cumplir el aceite para los compresores, disipar el calor, o sea, tener esa capacidad, digamos, de que enfríe, o sea, bajando la fricción, mantiene frío, refrigera el compresor y eso tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con lo que es la estabilidad del lubricante, o sea, garantizar que el lubricante no se degrade y por lo tanto dure más tiempo, como también un equipo que trabaja a una temperatura un poco más acondicionada nos va a garantizar y nos va a dar la tranquilidad de que el equipo mismo va a durar mucho más horas y va a tener una mayor vida útil en el ciclo de vida del producto, ¿sí? Otro aspecto importante que tiene que tener en cuenta es el diseño, ¿no? El lubricante que nosotros vayamos a elegir para la aplicación del compresor
el efecto de sello, ¿no? Ayudar en todo lo que es esa etapa de compresión que tiene el compresor, valga la redundancia, a hacer el trabajo de sellar, porque el sello que hace en el momento de la compresión es parte, digamos, de resultante de eso es que me va a generar una mejor eficiencia, me va a dar una eficiencia en cuanto al compresor, ¿no? Y bueno, por supuesto que todos sabemos que eficiencia significa que después va a tener un mejor resultado como en lo que es la etapa de frío, ¿no? Como compresor de frío, va a tener un mejor resultado en lo que es el consumo energético también del compresor y bueno, y demás, ¿no? Esa es la eficiencia del compresor, básicamente. El lubricante, complicado, porque tiene que soportar bajas temperaturas, porque tiene que tener la suficiente movilidad dentro del compresor para no quedarse dentro de la línea, atrapado en la línea. Eso es un aspecto muy importante, como también el contraopuesto, ¿no? Que es soportar altas temperaturas. El aceite que diseñemos para un compresor de frío tiene que tener esa ventaja de que no se degrade con las altas temperaturas, que soporte bien la alta temperatura, porque degradación significa que el aceite hay que cambiarlo y cambiarlo más seguido. Entonces, bueno, parte del diseño, digamos, es buscar un aceite que soporte estas altas temperaturas, que no se degrade. Así me permite cambiar el aceite cada mucho más tiempo para que sea económico desde el punto de vista de las personas, ¿no? Porque siendo económico, me refiero a que cuanto más tiempo yo lo pueda usar el aceite, menos gastos tengo por mantenimiento, por parada de equipo, por mano de obra para hacer el cambio de aceite. Y por otro lado, económico y cuidadoso también con la naturaleza. Un aceite no siempre es un residuo especial y tener la característica de que un aceite dure más tiempo me permite generar menos contaminantes al medio ambiente, por lo tanto, un aceite que resista las altas temperaturas, que resista la degradación, me permite ser también un poco más cuidadoso con el medio ambiente. Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, importantes, que es la emulsibilidad con el gas, según el caso, ¿no? Tener esa capacidad, digamos, de que el aceite se pueda separar fácilmente del gas y cuando llegue un filtro separador no tenga el problema, digamos, de que pase a la línea. Eso me garantiza, digamos, un bajo arrastre de la línea, un menor consumo de aceite en el ciclo de trabajo. También tiene que cumplir la capacidad antiespumante. La burbuja de aire, la espuma, ¿sí? Que es una burbuja de aire, no lubrica. Entonces tiene que tener un paquete de aditivos antiespumante para evitar que el aceite forme espumación dentro del compresor y tenga un buen efecto lubricante. Tiene que separarse bien del agua en los casos de que tenga, digamos, alguna contaminación del agua. Tiene que tener un efecto multigrado, ¿no? Para soportar estas bajas temperaturas, altas temperaturas. Bueno, básicamente es un poco comentarles que hay todo un desarrollo muy importante atrás de lo que es la ingeniería del lubricante que se va a aplicar en el compresor y que es muy importante, digamos, respetar ese trabajo que desde el lado del fabricante del lubricante tenemos en cuenta y contemplamos, tanto de lo que es la base lubricante como el paquete de aditivos, para que tengan una buena eficiencia, tanto del lubricante y, por supuesto, que como contraparte del compresor de frío que estamos lubricando, ¿sí? Ahora vamos a hablarles acerca de los tipos de aceites que uno puede llegar a utilizar y recomendar para un compresor de frío. En algunos casos depende del tipo de gas y en muchos casos, como lo que vamos a hacer mención ahora, tiene que ver con el origen de la base lubricante. Cuando uno habla de compresores de frío, suele recibir de parte de los proveedores diferentes alternativas que son llamadas minerales o llamadas sintéticas. Y un poco lo que queremos abordar en este rato que tenemos juntos es esa explicación, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mineral? ¿Qué tipo de minerales hay? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sintético? La primera gran diferenciación, por qué llamamos a un aceite mineral y por qué llamamos a un aceite sintético, está en que el aceite mineral tiene como origen el petróleo, está vinculado, o está derivado de un medio mineral como es el petróleo. Y cuando hablamos de un aceite sintético, tiene que ver con la palabra síntesis química. Tiene una relación con la petroquímica, que es un proceso de síntesis que se le hacen a diferentes moléculas, generalmente de hidrocarburos, donde ese trabajo que se hace en petroquímica y síntesis química da origen o da el nombre a fluidos sintéticos o aceites sintéticos. Dentro de lo que es la parte de minerales, tenemos tres grandes grupos. Lo que son aceites minerales que son principalmente obtenidos de pozos parafínicos, que la verdad que no tienen una aplicación importante
dentro de lo que es la industria del compresor de frío, dentro de lo que es la lubricación, perdón, de compresores de frío. Nafténicos, lubricantes minerales nafténicos, que es el primer producto que se creó o se empezó a utilizar para lubricación de compresores de frío. Y aceites doble hidrotratados, o unos aceites que en realidad son de origen parafínico, pero que tienen una modificación muy importante en lo que es la estructura molecular del aceite, que le permite, digamos, con severos golpes de tratamiento, severos tratamientos de hidrógeno a presión y temperatura, muy alta presión y temperatura, hacer un producto mucho más refinado, hacer un producto de mejor rendimiento, hacer un producto que tiene rendimientos o comportamientos de casi, en algunos casos, como algunos sintéticos. Y después tenemos el otro grupo, que son los aceites sintéticos 100% sintéticos, que son sí elaborados en síntesis química, que bueno, podemos encontrarnos en el mercado con alquilbenceno, con polialfa-olefina, con aceites sintéticos poliolester y con polialquilenglicol, donde en general los beneficios de estas bases sintéticas es el comportamiento o el muy buen comportamiento que tienen a muy bajas temperaturas, y eso le permite, o la miscibilidad en algunos casos con algunos gases, y eso le permite ser más o menos adecuados para diferentes aplicaciones. La verdad es que cuando uno habla de compresores de amoníaco, en general con aceites doble hidrotratados de muy buena calidad, estamos más que cubiertos y ofreciendo tecnologías que son de muy alto rendimiento para ese tipo de compresores. El funcionamiento va a ser perfecto, la vida útil del producto va a ser perfecta, el comportamiento tanto frío como calor y la eficiencia del compresor va a ser perfecta. Y ya cuando hablamos de algunos compresores de gas freón, o algunos compresores, por ejemplo, del gas ecológico, R404, R134, ya sí nos volcamos un poco más a algunas propuestas de sintéticos, ¿no? Como el alquilbenceno para el R12, por ejemplo, o propuestas de poliolester o algún poliglicol, en algún caso particular, como aceites sintéticos para los compresores que trabajan con el gas ecológico. Es muy importante saber que no siempre todos los lubricantes son compatibles, por lo tanto, a la hora de hacer algún cambio, pasar de una tecnología a la otra, es importante que nos cuenten, es importante que nos pregunten, es importante que nos participen, nos consulten, porque llegado el caso, puede llegar a hacer falta algún tratamiento, algún proceso de limpieza para el compresor o algún trabajo un poco más desarrollado para asegurarnos la compatibilidad entre un producto y el otro, o sobre todo para que no haya ningún desprendimiento de partículas extrañas y suciedades que después terminen afectando el funcionamiento de filtros y demás componentes como tenemos habitualmente dentro de un compresor de frío, ¿sí? Todo, ya un poco como redondeando, ¿no? Todos los fabricantes de lubricantes tienen alternativas para ofrecer. Todos tenemos productos correctos para las aplicaciones correctas. Es muy importante, cuando uno elige un compresor, determinar bien qué tipo de gas es, qué condición de trabajo tiene, qué tipo de compresor estamos o queremos lubricar, como para seleccionar el lubricante correcto, ¿sí? Es fundamental la buena selección del lubricante correcto, pero también es extremadamente importante que el lubricante se tiene que controlar, el lubricante se tiene que cuidar, el lubricante tiene que ser monitoreado. Tenemos que trabajar en lo que llamamos mantenimiento predictivo, ¿sí? O sea, tenemos que tomar una muestra del aceite en forma periódica para determinar cuál es el estado del aceite, para encontrar, si es que la tuvo, desviaciones con parámetros, por ejemplo, viscosidad, de acidez, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, para que, sabiendo esas desviaciones, tengamos antes que nada una herramienta que me ayude a tomar la determinación correcta. Esto no es ni más ni menos, o mejor dicho, tiene una analogía con lo que es el análisis de sangre, ¿no? Uno va al médico y hace un análisis de sangre de su cuerpo para determinar justamente cómo estamos de los valores de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, del colesterol, de los valores en general del cuerpo humano, ¿no? Porque si uno determina de repente que tiene un valor anormal en el análisis de sangre, puede trabajar en la corrección. Y esto es exactamente lo mismo. La verdad que es muy importante que periódicamente tomemos muestras del aceite usado y que verifiquemos algunos de estos datos, ¿no? Por ejemplo, la viscosidad 40 grados centígrados, 40 grados de temperatura,
que cuando está dentro de un rango del 10% está bien, cuando supera el valor del 10% ya me indica una alerta, y realmente cuando nosotros notamos que mi aceite usado tuvo más o menos 20% del valor original de viscosidad, lo ponemos o lo involucramos en un valor condenatorio. Significa que nos conviene cambiar el aceite, porque si no cambiamos el aceite, corremos riesgo de tener alguna falla en el compresor. Valores como, por ejemplo, el valor de la acidez. En general, cuando uno analiza el aceite del compresor, el valor de cuando llega a un TAN, total acid number, un valor de acidez que supere el miligramo de hidróxido de potasio, es para nosotros otro valor que es condenatorio, un valor que nos lleva y nos indica de que es hora de cambiar el aceite. El aceite se acidificó, el aceite se degradó y por lo tanto el paquete de aditivos no está funcionando como debería funcionar, no está trabajando el aceite como debería trabajar. Por lo tanto, llegó el momento de hacer un cambio de aceite y llegó el momento de no correr riesgo de lastimar más al compresor o no tener algún problema de rendimiento del compresor. El tema de la contaminación con agua, hay diferentes métodos. El que más se usa es un método llamado Carl Fisher. Pero es lo mismo, cuando uno encuentra que el aceite usado tiene más del 0,04%, o lo que es lo mismo, 400 partes por millón, para nosotros es un valor que también es un valor de riesgo, ¿no? Un valor de riesgo, un valor, digamos, que me indica a mí una alerta. Y ya cuando pasa, perdón que no lo puse acá en la presentación, pero les queda como verbal, cuando pasa el valor de las 1000 ppm o el 0,1% de agua, ya es otro valor condenatorio para descartar el lubricante y no correr riesgo en el compresor. Y otros valores adicionales, ¿no? El código ISO de limpieza, ver que el aceite no tenga muchas partículas que sean producto de la contaminación, de agentes externos o mismo de materiales que se van generando el propio desgaste. Un espectro de partículas, ver realmente si uno encuentra partículas y qué tipo de partículas se encuentra, ¿no? Si encuentra partículas metálicas, de hierro, de cobre, de estaño, diferentes materiales que uno pueda, o sílice, por ejemplo, que es tierra, que es contaminación de partículas del ambiente. También ver que realmente no tengamos nos ayuda a determinar que no tengamos ningún desgaste anormal del compresor, que no se esté acelerando la degradación del compresor, la rotura del compresor, ni tampoco que tengamos algún problema de algún retén o algún sello que esté mal ubicado y que por ese motivo nos ingrese partículas, que las partículas después terminan siendo, por supuesto, abrasivas y agresivas con el compresor y que nos pueden dar o generar un desgaste acelerado del compresor. Pero básicamente es transmitirle esto, ¿no? La idea de la importancia que tiene, redondeando ya, la importancia que tiene para nosotros la lubricación dentro de un compresor de frío. El lubricante es, valga la redundancia de nuevo, perdón, la sangre del compresor es lo que les asegura y lo que les garantiza una buena vida, una eficiencia del compresor, la longevidad del compresor y por supuesto que en el corto y largo plazo ahorros energéticos, ahorros en cuanto a que no van a tener problemas de desgastes y eficiencia. El frío es muy importante para una industria frigorífica y un compresor de frío tiene que funcionar bien y el aceite es lo que les va a dar esa tranquilidad de que el compresor, junto con un montón de otras cosas más, realmente el compresor sea eficiente y trabaje bien. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, los esperamos para la parte de la ronda de debate. Así que acá estamos. Cualquier consulta a disposición.